Muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Observatório Internacional. Neste programa vamos começar a falar sobre a catástrofe humanitária na Somália e por isso temos o representante da Unicef em Moçambique, o Sr. Jasper Mork, que também esteve 3 anos naquela região. Também temos como convidado Mohamed Yassin, que é analista político e que é uma presença habitual nos nossos programas. Quero agradecer a ambos pela presença aqui para podermos falar sobre a situação de catástrofe humanitária na Somália, sendo que no caso do Sr. Jasper Mork já tem alguma experiência de terreno face àquilo que está a acontecer na Somália. Neste momento, qual a leitura que a Unicef faz da atual situação na Somália, tendo em conta que há um número de 10 milhões a 12 milhões de pessoas que estão em situação de ameaça face à fome que se registra na região? Sí, es una verdadera tragedia lo que está pasando en el Corno de África por el momento. Como usted dice, 12 millones de personas en peligro, entre ellas como 2.500.000 personas que están gravemente desnutridas y entre ellas 700 crianças que están tan desnutridas que están en peligro de morir dentro de los próximos días y semanas. Es una situación muy seria. Y usted sabe, el ciclo de seca y fome está pasando casi todo el tiempo en el Corno de África y ciertamente en Somalia. Cada año tenemos problemas, mas esa crisis, lo que está pasando ahora, puede ser lo peor que ha pasado en 60 años. El primer problema es la cantidad de recursos que son necesarios. UNICEF está pidiendo 300 millones de dólares para los próximos meses hasta fin de año y hasta ahora tenemos 100 millones de los 300 millones. El sistema de las Naciones Unidas está pidiendo 2 billones de dólares y hasta el momento la mitad ha sido conseguido. Entonces es importante movilizar los recursos. Otro problema es el transporte de varios lugares del mundo al Corno de África. Es sumamente caro, es sumamente difícil. Pero el problema más grave tal vez es el acceso a los que están con necesidades. Como usted sabe, como se decía en el filme desde un momento, en una manera hay dos crisis. Una crisis que está teniendo lugar en los campos de refugiados en Etiopía y en Kenia. Allí hay acceso, mas el problema es que estos campos no pueden recibir la cantidad de personas que requieren ayuda. Hay como 1.500 personas cada día entrando en los campos en Kenia, 2.500 cada día en Etiopía. Entonces, allí hay problemas, mas por lo menos hay acceso. Si tenemos los medicamentos, la nutrición, etc., es posible hacerlo llegar a los refugiados. Mas dentro de Somalia hay grandes problemas de acceso. Y ahí hay una crisis política que es el más grande problema y eso eso no va a ser solucionado en los próximos días y semanas y es ahí que tenemos que hacer diferente. Mas el problema es tal vez la crisis política es una crisis de 20 años. Ha cambiado, ha mutado durante estos años y el fenómeno de Al-Shabaab es un fenómeno relativamente reciente, mas es parte de una crisis política que comenzó en 1991. Esta crisis política debe ser solucionada y hay negociaciones. La Unión de África es sumamente importante. IGAD y otras asociaciones regionales va a ser sumamente importante. Mas ahora hay un problema de tiempo. Y en este sentido yo creo que debe verse en la siguiente manera. Hay estos 700 crianças que están en peligro de morir en los próximos días y semanas y ese número, esa cantidad va a subir porque la situación está yendo de peor a un peor, ¿no es cierto?
Este debe ser solucionado y eso es sumamente difícil, más posible. Creo que eso puede ser una clave para negociaciones de paz. A una cosa, 20 años de conflicto, de crisis en Somalia, 20 años, las personas somalias están muy cansadas de esto. Quieren paz. Y otra cosa, durante 20 años, el país de Somalia no ha hecho nada por sus crianzas. No hay una crianza que ha sido educada en Somalia durante los últimos 20 años. No hay una crianza que ha podido desenvolver como, según la Convención de los Derechos de la Crianza. El pueblo quiere cambio. Esta crisis puede ser los inicios de un proceso de paz simplemente porque es tan grave y amenaza a tantas personas que algo tiene que cambiar después. Mas primeramente, y eso es mi mensaje más importante, los 700 tienen que ser el foco de ahora. Los problemas políticos tienen que ser solucionados, mas más tarde no hay tiempo ahora, tenemos que intervenir ahora, hoy mismo, mañana, la semana próxima, y los problemas políticos no van a ser solucionados dentro de estos pocos días. Entonces, la crisis humanitaria primero, la crisis política después.